Y llegó una de las secciones que yo creo que suscita más interés por parte de nuestros espectadores, la sección de dudas financieras. Hoy nos acompaña de nuevo Sara Carrero. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Eva. Sara, vamos a hablar de un tema que yo creo que va a interesar a mucha gente de las que nos están viendo ahora mismo en su casa, y es que vamos a seguir hablando de Bankia en esta ocasión porque es un tema muy importante y que está de rigurosa actualidad. Así es, Eva, se está últimamente ya en las noticias, en los telediarios, lanzando una noticia que no es del todo cierta. Están diciendo de que el 25 de mayo se acababa el plazo para poder demandar a aquellos suscriptores que en 2011 adquirieron acciones de Bankia. Resumidamente, para un poco ubicarnos de qué es el tema, ¿no? En 2011 la Junta de Accionistas de Bankia sale a bolsa para que sea una sociedad cotizada y lanza una oferta de suscripción de acciones. Entonces, lo que hacen es que numerosos clientes empiezan a adquirir paquetes de acciones. Era una inversión mínima de 1.000 euros. Entonces, muchísimos clientes empezaron a adquirir acciones. ¿Qué pasó? Pues principalmente una oferta de suscripción de acciones tiene un documento esencial y el más relevante, ¿no? Que además ha sido el detonante de esta situación de Bankia, lo que se denomina el folleto explicativo. ¿Qué es un folleto explicativo? Pues es un folleto donde se recogen las características de esa suscripción, de esas acciones, los riesgos, aquellas condiciones inherentes a la misma, así como las características e información financiera y económica de la entidad emisora, en este caso de Bankia. ¿Qué pasa? De que ese folleto pues recogía información que no era del todo verdad de Bankia. Recogía una situación financiera y económica que reflejaba una imagen solvente como una de las mejores entidades de España en ese momento. Así, claro, una campaña publicitaria, comercial, que suscitó de que numerosos clientes pues adquirieran paquetes de acciones y la entidad, al fin y al cabo, en julio de 2011 salió a bolsa. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente esos datos eran erróneos. Eran erróneos de tal modo de que ya en noviembre de 2011 una filial de Bankia, que fue Banco Valencia S.A., tuvo que ser intervenida por el gobierno. Posteriormente, ya en abril del 2012, se presentan unas cuentas anuales, unos datos contables de Bankia que supuestamente reflejaban unos 300 millones de beneficios. Claro, pues daba lugar a que fuera una entidad muy solvente, una imagen fiel, una empresa muy transparente. Pero, sorprendentemente, el 4 de mayo el presidente dimite, el presidente de la entidad. Todos los accionistas, todo el sector financiero no daba crédito, ¿no? No daba crédito de tal modo de que el 9 de mayo se decreta la suspensión ya de la cotización de las acciones y dicen de que tiene que ser intervenida públicamente, incluso inyectándose casi unos 19 millones de euros, ¿vale? Una inyección líquida pública. Claro, todo fue en cuestión de menos de un año, es decir, la oferta fue en julio de 2011, mayo-julio de 2011, junio-julio, y ya menos de un año después estaba la entidad quebrada totalmente. Entonces algo no cuadraba. Claro, que no cuadraba, de que efectivamente esos datos eran erróneos, los datos contables y financieros de esos 300 millones de euros en cuestión de un mes se convirtieron en más de 2.000 millones de pérdidas. Entonces era una discrepancia de datos contables que no tenían sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha suscitado? Pues que tanto se comenzó en 2012 un procedimiento en el Juzgado de Instrucción Central número 4 de Madrid, que hoy día sigue en trámite, estamos en diligencias previas. El Banco de España, 2 peritos técnicos han publicado 2 informes técnicos muy buenos en virtud de los estados contables financieros de toda la entidad desde el 2010 en adelante, y así lo han acreditado. Eran falsos esos datos, fueron utilizados para que la gente suscribiera las acciones. Pero claro, es que ahora el 90% de la gente ha perdido el 100% de la inversión. Porque claro, la situación de la entidad, realmente cuando una entidad emite acciones, lo más importante es la situación de la entidad, la rentabilidad, la situación económica financiera, que era totalmente falsa. Entonces, claro, todo esto, ¿por qué, Eva? Porque estamos escuchando las noticias, el 25 de mayo se acaba el plazo para demandar en la suscripción de Bankia. No es cierto, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en las demandas de estas acciones de Bankia nos basamos principalmente en 4 acciones judiciales. Una es la nulidad, que es una acción que es imprescriptible, no tiene años para poder ejercitarla, y una ausencia de consentimiento. ¿Por qué? Porque los clientes a la hora de comprar esas acciones no tuvieron información verdadera, sino que la entidad dio información falsa, información insuficiente sobre sus datos contables. La segunda acción, que es la anulabilidad, tiene un plazo de 4 años, que si contamos desde el 2012, todavía no ha prescrito, se puede seguir ejercitando.
Y ahí sería un consentimiento viciado. ¿Por qué viciado? Porque aquellos que suscribieron, su consentimiento no era el adecuado, no se emitió libremente porque estaba sobre unos datos erróneos. Por otro lado, que es la que sí, efectivamente ya cumplió el 25 de mayo, ha sido una en virtud de la Ley de Mercado de Valores, que establece que por el contenido del folleto, aquel contenido que sea erróneo, tiene una responsabilidad la entidad emisora y cumple a los 3 años. Entonces, esa es la del 25 de mayo. Pero fíjate, de 4 acciones que te estoy hablando, es una. No pasa absolutamente nada. En virtud de las otras 2 y de incumplimiento contractual, que son 15 años, se puede ejercitar perfectamente. Es más, la Audiencia Provincial de Valencia, el 29 de diciembre de 2014, la Audiencia ahora Provincial de Burgos, el 23 de marzo de 2015, son sentencias todas favorables. Hay, evidentemente, la entidad tiene una responsabilidad. Es como una empresa que oferta un producto en base a unos datos que no son reales. Entonces, tiene una responsabilidad. Igual que cualquier tienda, cualquier comercio que vende un producto ofreciendo unas calidades y unas características que no son ciertas. Tú, como consumidor, tienes unos derechos que te protegen. Y así es como está ocurriendo en esta situación. Ya te digo, resumidamente, no quiero entrar en cuestiones muy técnicas, pero más o menos un poco así es el tema global, ¿no? El contexto. Vamos, que la gente no se tiene que asustar, que no se preocupe, que todavía tiene tiempo y mucho tiempo para poder seguir demandando si no lo ha hecho hasta ahora. Sí. Además, como te digo, sobre todo el procedimiento que está en Madrid, los informes que están haciendo, muy buenos informes los técnicos del Banco de España, las conclusiones, está demostrado, es que no hay más. Bankia en su momento, en 2011, utilizó datos no auditados. ¿Qué significa datos no auditados? Simplemente pues son datos contables que no están verificados, que no están confirmados. Fíjate, si no estaban confirmados, quedaban 300 millones de beneficios y lo que eran más de 1 millón de pérdidas, ¿no? Entonces no estaban auditados, pero claro, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, les exigió de que antes del mayo de 2012 les presentaran las cuentas auditadas. Claro, cuando presentaron esas cuentas, claro, ya dimitió el presidente, se fueron sucediendo uno tras otro hechos que, claro, ya estaban dando lugar a lo que se avecinaba. Evidentemente era la quiebra y la inyección que se tuvo que hacer por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria, que tuvo que, claro, inyectar para que no quebrara la entidad, ¿no? En Huelva hay mucha gente afectada, vosotros encontráis muchos casos de este tipo. Sí. Por eso te digo que mucha gente se piensa o está asustada, es que ya se me ha pasado el plazo, o es que ya... No nos asustemos, tenemos muchísimos casos, incluso que estamos planteando actualmente en virtud de todas esas acciones. Gracias a Dios el Código Civil, ¿no?, y la Ley de Enjuiciamiento Civil nos permite ejercer todas las acciones que es posible. Y ya te digo, tenemos de esas 4, bueno, una, pero que no pasa absolutamente nada, sino otras 3 que se pueden ejercitar. Vicio del consentimiento, por error, por dolo, contenido del folleto informativo. Son muchas acciones y ya te digo, se está ganando. Ahora mismo es un tema de muchísima actualidad por eso, porque mediáticamente han soltado ese boom de se acaba el plazo. No se acaba el plazo. Entonces, que sepa la gente que todavía se puede, que se está recuperando, porque ya es un tema que está consolidado y confirmado de que esos datos eran erróneos y ya en toda España se está dando. Ya te digo, las más recientes están siendo esta, la Audiencia Provincial de Oviedo, Burgos, Valencia, ya son sentencias muy buenas, donde así se confirma, ¿no?, que ya el Banco de España, CNMV, todos han acreditado que esa situación era falsa, que vendieron unas acciones en base a una información errónea y creo que los accionistas no comprarán conscientemente. También hemos visto otro tipo de informaciones, Sara, en este caso también hablando sobre Bankia, donde dice que que los tribunales aconsejan que no se hagan, no sé si esto es cierto o no, tú ya nos vas a hablar sobre este tema, que las demandas sean individuales y no colectivas. Sí, es verdad, Eva, porque, hombre, las demandas colectivas, el perjuicio que tiene, el inconveniente, una demanda colectiva que escuchamos, por ejemplo, las de Madrid, las que son de 20, 30, 40, incluso más afectados, claro, lo tiene que ver un juez, una oficina judicial, un mismo juzgado, y eso retrasa. No es lo mismo tener que revisar una documental, como por ejemplo nuestras demandas, ¿no?, de individuales, una documental de 10, 15, 20 páginas, que una colectiva de 200, 500, 600 páginas. El retraso es inevitable. Claro que el retraso de las colectivas individuales es notable, notable. Nosotros siempre abogamos por lo individual, porque aparte de que consideramos que cada caso individual tiene que ser analizado, porque las colectivas, mucho más retraso, mucho más inconvenientes, y no abogamos por esa temática. Es decir, que todavía estamos a tiempo y si queremos hacerlo de forma individual es la mejor manera, ¿no? En cuanto a trámite, ¿no? Lo más rápido. Lo más rápido posible, porque además este tema, va por los juzgados de los civiles. En Huelva Capital tenemos 6
de instancias civiles, después cada provincia, cada partido judicial, es decir, que está más diversificado, no por ejemplo como el tema de las cláusulas suelo, que va a lo mercantil, no, esto es más, puede diversificarse un poco más, dentro de los civiles tenemos más juzgados, entonces puede ser más rápido, la verdad. Bueno, Sara, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Nada, por hablar vosotros. pues de ese tema tan importante y que seguramente pues capte el interés de muchas personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Muchísimas Eva. gracias. A ti, Eva. Y nada, nosotros ahora hacemos una breve pausa en el camino, nos vamos unos minutitos a publicidad, pero no se vayan muy lejos porque enseguida estamos otra vez aquí de vuelta.